con ánimo para la penúltima clase de la semana, porque varios tenemos vectorial después, si es que no es la mayoría. Ya, ¿qué vimos en la última clase? Vimos ecuaciones diferenciales exactas, ¿sí? Que son estas ecuaciones de variables separables, perdón. Que son estas ecuaciones que, como su nombre lo dice, y está aquí arribita escrito, se puede separar las variables, ¿sí? Entonces deben quedar las variables independientes a un costado y las variables dependientes a otro costado. Siempre teniendo cuidado que los diferenciales queden en el numerador, ¿ya? Hicimos 2 ejercicios, si no me equivoco, y acá mencionamos que alguien me dijo, profe, están muy fáciles los ejercicios, y le dije, sí. ¿Dónde se ponen difíciles? Cuando ustedes no saben integrar. Si estas integrales les quedan difíciles, entonces ahí tiene que sacar usted toda su expertise de cálculo integral para poder resolverla. También recordamos que existe la condición inicial, y que yo tengo en este caso, una familia de soluciones, y para tener una solución única hay que usar la condición inicial. Hicimos este ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí quedamos. ¿Alguna duda con la clase pasada? No, profe, por mi parte no. Ya, gracias, Nico. Vamos a ver hoy día otro tipo de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales exactas. Y esta sería la segundo tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a aprender a resolver hoy. Ya. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? Una ecuación diferencial exacta es cualquier ecuación en la cual existe una función f tal que la derivada de esa función con respecto a x es m, y la derivada de esa función con respecto a y es n. ¿Quién es m? ¿Quién es n? ¿Sí? Esto de acá. Acuérdense que las ecuaciones diferenciales las hemos escrito así. No sé, y igual a f de x, y. O de y a de x igual a f de x, y. Pero ahora la vamos a escribir de esta forma la ecuación. ¿Sí? Como que vamos a separar los diferenciales. Entonces, si separamos los diferenciales, ¿sí? La ecuación va a quedar así. Va a quedar como separado el de x con el de y. Totalmente separados. Esto no quiere decir que todas las ecuaciones que aparecen escritas así sean exactas, ¿ya? Porque hemos visto la clase pasada vimos una ecuación que estaba escrita así y que era de variables separables. Si alguien puede notar y se va a dar cuenta que yo escribí, en este caso, la derivada de f con respecto a x, la escribí, ¿ya? Con una d diferente. ¿Sí? Es como media cursiva. Y esto quiere decir que esta es la derivada parcial. ¿Ya? Voy a escribir acá. Esta de acá es la derivada parcial de f con respecto a x. Mientras que esta es la derivada parcial de f con respecto a y. No me quiere quedar. ¿Sí? Mientras que esta es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Qué quiere decir que sean derivadas parciales? ¿Y por qué son derivadas parciales? ¿De cuántas variables depende la función f? ¿De una, profe? ¿De cuál, Nico, estás mirando ahí que depende? De una, No, de de I. dos, de x de y. Ya. Pero ahí dependería de x, ¿o no? La función f depende de 2 variables. ¿Sí? Depende de la variable x y de la variable y. Son funciones que vamos a estudiar en cálculo vectorial. ¿Sí? En la unidad de funciones de varias variables. ¿Vero me iba a decir algo?
No, no arreglaban los links y se están conectando con los micrófonos prendidos, parece. Eso es. Ahí sí, Vero, te puse mute. Ya, la función f depende de dos variables. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando yo la derivo, puedo derivar con respecto a x o derivar con respecto a y. Cuando derivamos con respecto a x, la variable y la vamos a considerar una constante. ¿Sí? Mientras que cuando derivamos con respecto a y, la variable x la vamos a considerar como una constante. Y como dice la observación, notar que la función f es una función de dos variables. Funciones que estudiaremos en profundidad en cálculo vectorial. ¿Ya? Por ahora necesito que entiendan que f tiene dos variables. ¿Sí? Por lo tanto, es una función de dos variables. Como tiene dos variables, puedo tener dos derivadas. La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Y esas son las derivadas parciales. Entonces, una función se dice exacta si existe una ecuación diferencial, como la que está arriba, se dice exacta si existe una función f tal que la derivada de f con respecto a x sea el m. El m que es este que está aquí. El m no es el primero que aparece, el m es el que acompaña el de x. ¿Sí? Y además, para que sea una ecuación exacta, la derivada de f con respecto a y tiene que ser, ¿cierto? N. ¿Qué es este? El n es el que acompaña el de y. ¿Ya? Esta definición de exacta es un poco compleja porque nosotros podríamos decir acá, ¿cómo voy a saber si esa función existe o no existe? Como la tendría que encontrar el tanteo y si la encuentro existe. Entonces vamos a ver otra definición, una proposición. A ver aquí cómo lo ordené. Lo ordené distinto, ya. Entonces, ¿qué pasa si la ecuación es exacta? Ya, mire, si la ecuación es exacta, vamos a definir acá lo que es, ¿cierto? Un diferencial. Si la función f, o la función z igual a f, es una función de dos variables con las primeras derivadas parciales continuas, entonces su diferencial es de z. Como esta es una función de dos variables, no tiene una única derivada, pero podemos encontrar de z que es el diferencial. ¿Ya? El diferencial es la derivada de f con respecto a x más de f con respecto a y cada uno por el de x y de y. ¿Ya? Si la función f, si esta función es constante, cuando encuentro el de z, ¿cuánto debiera ser si la función es constante? Si yo tengo una constante y la derivo, ¿cuánto me va a dar la deriva? Cero, ¿no? 0, por lo tanto, si esa función es constante, el de z va a ser 0. ¿Ya? El de z representa de cierta manera la derivada total de esta función f que tiene dos variables. ¿Ya? Entonces, si la función f es constante, este diferencial va a ser 0. ¿Ya? Entonces, voy a tener que este diferencial es 0, y aquí tengo de f a de x, de f a de y. Lo mismo que copié arriba. Profe, ¿Nico? Sí, Francisco. Estoy tratando de explicar de manera sencilla, así que no se asusten si no están entendiendo. Estoy tratando de explicar de manera sencilla lo que es una ecuación, lo que es una función de varias variables y cómo se deriva. Porque esto, como dice la observación, toda la parte teórica la vamos a revisar en profundidad en cálculo vectorial. Entonces, si la función f tiene dos variables, no tiene una única derivada, ¿ya? Pero sí puedo encontrar lo que es el diferencial, ¿ya? El diferencial de una función de dos variables es este de z y se define
Esto es una definición, así que alguien aquí definió esto como el diferencial. Y el diferencial es la derivada parcial de f con respecto a x, que es esto que aparece aquí, por el de x, más la derivada parcial de f con respecto a y, por el de y. Si bien no hemos estudiado en profundidad estas funciones, quiero que quede claro que el de z es lo más parecido a la derivada de f, la derivada total. ¿Ya? Por lo tanto, si la función f fuera una constante, ¿sí? Entonces el de z sería 0. ¿Hasta ahí me vais siguiendo, Francisco? Ya. El de z es 0 y voy a copiar todo esto de acá, lo copié aquí, no se asusten. ¿Sí? La definición la copié. Ahora, si además de que el f sea constante, la ecuación era exacta, entonces quiere decir que puedo cambiar S por M y N, porque la de arriba era la definición de exacta. ¿Sí? Entonces cambié las derivadas parciales con M y N. Por lo tanto, el objetivo es encontrar la función f, porque si encuentro la función f, la voy a igualar a una constante y esta va a resolver la EDO. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo en las ecuaciones diferenciales exactas? Va a ser, vuelvo a repetir, queremos encontrar esta función f que depende de dos variables, ¿ya? Para después igualarla a una constante, porque la función de dos variables igualada a una constante va a ser la solución de la ecuación diferencial exacta. Entonces, ahora, no es tan fácil encontrar la ecuación f, porque lo único que yo tengo, lo único que sé para encontrarla es que respecto a x me tiene que dar el m, y si la derivo con respecto a y me tiene que dar el n. Veamos acá este ejemplo, ¿sí? Voy a tomar acá esto, lo voy a copiar y voy a desarrollar. Acá, veamos. Sea f, esta es la función f que yo andaba buscando, que tiene dos variables. Las variables son x e y. ¿Sí? Esas son las variables. Veamos si satisface la EDO. ¿Cómo sé que esta función, ¿sí?, es la solución de la EDO? ¿Qué tendría que hacer para ver si esa función es solución de la EDO según esta definición? Derivar la función con respecto a x y ver si es igual al m. ¿Sí? ¿Cuánto vale m? ¿Cuál es la función m de x, y? ¿Cuál sería la función m? La que sale ahí en el paréntesis, ¿o no? Ya, perfecto, ¿cierto? 2x y cuadrado más 1. Porque la función m es la que acompaña al de x. Y la función n sería 2x cuadrado y, porque la función n es la que acompaña al de y. ¿Me van siguiendo hasta acá? Profe, ¿siempre se empieza derivando para que esa igualdad se cumpla? No, sí, porque ahora lo que estamos haciendo es comprobar que esta f es solución. Y en general, lo que vamos a hacer en este curso es encontrar la solución, no comprobar que ya lo son. ¿Ya? Ah, ya entiendo. ¿Verdad? Lo mismo que nos había dicho la clase pasada. Sí, como que ahora lo quiero comprobar, porque todavía no les enseño cómo se resuelve una exacta. ¿Sí? Estamos viendo los conceptos que hay involucrados. Y yo ahora les dije, ok, chiquillos, la solución de una exacta es esta función f que depende de dos variables cuando le iguala una constante. Más no les he enseñado a resolver exacta. El Francisco me dice, la igualdad siempre debe ser a 0 para que sea una... No, la igualdad, para que sea exacta, tiene que cumplir esto, ¿sí?
Esto de acá, que la derivada de f con respecto a x sea m y la derivada de f con respecto a y sea n. No sé de qué cero me estáis hablando, Francisco. No sé si se entendió ahora. Lo voy a copiar aquí. Para que sea exacta, ¿sí? La derivada de f con respecto a x tiene que ser m de x, y, y la derivada de f con respecto a y tiene que ser n de x, y. En realidad, para que sea exacta, tiene que existir f de x, y, tal que dos puntos pase esto que está acá. ¿Ya? Si pasa, esta es la definición de una ecuación diferencial exacta. Que existe una función f. Ahora, lo que vamos a ver es, ¿sí? Lo que vamos a ver es que si esta función f es la f que me están dando aquí arriba. Ah, lo digo por la derivada de z. Ya, lo de la derivada de z, Francisco, solo lo usé para mostrarles que si la función f de x, y es constante, entonces es la solución de la EDO. ¿Sí? Si la función f cumple con esto, cumple con ser exacta y además es constante, ¿sí? Entonces va a ser solución de la EDO. Entonces sí que lo dejo mejor explicado así, Fran. Más o menos, ya, Fran, mira, yo sé que es un poco complejo, así que voy a hacer el ejemplo y espero ahí que quede mucho más fácil de explicar. Profe, para que sea exacta puede ser, no he visto eso, Leo, me imagino que lo viste por algún lugar, pero a eso voy a llegar más adelante. Pero esa no es la definición de ser exacta, esa es una relación, ¿ya? Entonces, para que esta función, para que sea exacta, tiene que existir esta f. Y aquí quiero comprobar que esa f es la que me están dando. Comprobemos. La derivada de f con respecto a x es una derivada parcial. Tengo que pensar que el y es constante. Entonces, si derivo pensando que el y es constante, tengo x cuadrado y cuadrado más x. La derivada parcial se puede separar en suma, así que esto es la derivada de x, x cuadrado y cuadrado, más la derivada parcial con respecto a x de x. ¿Cuál creen ustedes que es la, si y es constante, puede salir de la derivada? ¿Por qué estoy pensando que el y es constante? Porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, esto va a ser y cuadrado, la derivada con respecto a x de x cuadrado, más la derivada con respecto a x de x. Y la derivada con respecto a x de x, ¿cuál va a ser? 2x. ¿Sí? Esto es 2x más 1. Que es lo mismo que 2x y cuadrado más 1. Comparo con el m y es exactamente el m. ¿Me siguieron en esa derivada? ¿O alguien se perdió? Muy bien, profe. Bien, Simón, activaste el micrófono y lo desactivaste al tiro. Entonces, si hablaste entre medio, lo escuché. No, profe, le voy a decir que sí. Ya. Ok. Veamos ahora. Entonces, ya sabemos que esto se cumple. Veamos si la de al lado se cumple. ¿Quién sería la derivada de f con respecto a y? Sería derivar con respecto a y la f. X cuadrado más, no, x cuadrado y cuadrado más x. Como estoy derivando con respecto a y, tienen que pensar que ahora el x es constante. Y esta derivada la voy a separar en suma. Entonces me va a quedar la derivada con respecto a y de x cuadrado y cuadrado más la derivada con respecto a y de x. Esto es, el x es constante ahora porque estoy derivando con respecto a y. Por lo tanto, este x puede salir de la derivada y me va a quedar x cuadrado, la derivada con respecto a y,
de y cuadrado más la derivada con respecto a y de x. Entonces, Carlos, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de y? Esta derivada. Ay, profe, me pidió que vengo recién llegando. ¿Profe? Ya, ¿se va? Dos y Profe, podrías, es que siento que me perdí mucho. Podría así ¿Dónde? como hacerlo desde el principio, pero a la rápida, así para que no pierda tanto tiempo. No pierdo el tiempo, pierdo más tiempo si ustedes se van de la clase sin entender, porque después... Ay, es que de verdad no sé que teníamos que derivar primero respecto al i y al x para que diera m y n, y después no. Será así, no te preocupes, no me des tantas explicaciones. Lo que te estaba diciendo es que Ya sabes que tú me dijiste Que que está me complicado, devolviera está para que lo enredado, hiciera profe. rápido para no perder el tiempo. Primero te aseguro que no eres la única persona que necesita que recapitular. Y lo que yo te dije fue que la única forma de perder mi tiempo es haber hecho una clase que nadie entendió, porque probablemente después la voy a tener que repetir. Ya, así que no te preocupes. Ya, gracias, profe. Ya, vamos a recapitular y así le damos tiempo a los que van bien de que aprovechen a copiar. Y le aprovecho a responder al Francisco que sí, efectivamente esa es la deriva, Francisco. ¿Ya? Ya. Estoy dándoles la definición de exacta. Todavía no aprendemos a resolver una ecuación exacta. Una ecuación diferencial es exacta si existe esta función f que cumple con este requisito. Estos dos requisitos tiene que cumplir la función f. Además, si esta función f cumple con estos dos requisitos y es una función constante, va a ser la solución de la EDO. ¿Ya? Entonces, como no sé resolver ecuaciones exactas, lo que estamos haciendo es comprobar que esta f es la que soluciona la EDO. ¿Qué hicimos? Pescamos la función f. Antes de pescar la función f, tuvimos que reconocer el m. El m es el que acompaña al de x. A ver, sí, el m es el que acompaña a la variable independiente. Yo tengo la mala costumbre de decir que es que acompaña al x, pero si yo cambiara las letras, no necesariamente. Si les pongo teta y j en variables, va a ser otra cosa, ¿cierto? Entonces, el m es el que acompaña a la derivada de la variable independiente. El n, en cambio, es el que acompaña a la derivada de la variable dependiente. Por eso es que acá tenemos que el m es 2x y cuadrado más 1 y el n es 2x cuadrado y. Carlos, ¿vais bien hasta acá? Más o menos, profe, más o menos. Más o menos. ¿En qué parte te perdiste, Carlos? Sé que tiene que cumplir con las dos condiciones y después Ya, hay que reordenarla para ver la forma en que las cumple. ya, veamos entonces, ahora comprobemos, porque tengo la función f. La función f es la que me dieron aquí arribita. ¿Sí? Entonces voy a derivar esta función con respecto a x para ver si cumple la primera condición. Esta no es cualquier derivada, por eso está cursiva, ¿sí? Es la derivada parcial de f. Esto quiere decir que la variable y la voy a considerar constante porque estoy derivando con respecto a x. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Veamos, la derivada de f con respecto a x, escribí aquí la derivada y dentro escribí el f. Luego separé la derivada, luego separé la derivada en la suma. ¿Sí? Entonces la suma quedó acá. Como estoy derivando con respecto a x, el y es constante, así que el y cuadrado sale de la derivada, ¿sí? Y me queda y cuadrado aquí afuerita por la derivada de x cuadrado más la derivada de x. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Sí? Y la derivada de x es 1.
lo reordené, ¿cierto? Y me quedó entonces lo que tengo acá. Lo comparo y me doy cuenta que es exactamente el M. Carlo Benjamín, ¿está bien dicho así tu nombre? Sí. Ya, es que delante te estaba preguntando a ti y me contestó el otro Carlos. Oye, perdí a 2 alumnos y no llevo ni 20 minutos de clase. Ya, Carlos, ¿tú vas bien hasta acá? Sí, sí, ahora sí. Y Antes ahora como sí. que estaba medio perdido. Sí, pero ahora ¿Profe? sí. Ya, Seba, ¿tú vas bien hasta acá? Sí, se supone que el x al cuadrado y el y al cuadrado más x de dónde salió específicamente. Lo bajé esto, el y cuadrado este y cuadrado acá, mismo que está aquí arriba. No, lo primero, ¿de dónde salió el x cuadrado y el y cuadrado? Es Porque el yo F, vi que es el F, porque yo estoy derivando F. Esto de aquí es la derivada Ah, de ya, F, y esto de aquí adentro verdad, es verdad, F. Ya, verdad. Y lo está derivando respecto a x, ¿o no? lo estoy derivando con respecto a X, y si llego aquí el M, voy bien. Ya entendí. Me queda Muchas el gracias. M. Ya. Carlos, ahora, ¿vais bien? Sí, profe, sí. Ya. Cumple la primera condición. Veamos la segunda. Derivemos con respecto a I. Ya. Cuando estoy derivando con respecto a I, tengo que pensar que el X es constante. Entonces aquí separé, estoy derivando ahora el mismo F, ¿sí? La misma función F que está arriba. Con respecto a I, separo en suma. El X cuadrado es constante, sale de la derivada. ¿Sí? La derivada de y cuadrado con respecto a y, como bien me dijo el Francisco Hurtado, es x cuadrado, es 2y, y la derivada de x con respecto a y es 0, porque tengo que considerar que el x es constante porque estoy derivando con respecto a y. Así que esto es 2x cuadrado y, que es justo el n, coincide. ¿Sí? Así que efectivamente es exacta porque el f que encontré cuando lo derivo con respecto a x es m y cuando lo derivo con respecto a y es n. Ahora sí voy a leer el chat. El Francisco primero se deriva m en x y luego y. No sé qué me estáis hablando acá, Fran. Creo que tú y el Kevin se están adelantando a lo que yo estoy viendo en clase. Tal vez lo vieron antes. Ah, sí. No, me equivoqué. Luego primero derivo f con respecto a x y después f con respecto a y. Exacto. Oye, se conectó acá. La acabo de ver que se conectó. Chan, chan, chan. Daniel, te conectaste hoy día, ¿ya? Vamos recién partiendo, Daniel. Así que bien. Ya. Ahora, ¿esta f es la solución o qué otra condición tiene que cumplir la f para ser solución? Ya sabemos que es exacta. ¿Qué más le falta? ¿Que Para sea hacer constante o que no? sea constante. Perfecto, Seba, está ahí, pero atentísimo hoy. Entonces, f de x, y igual a c será la solución. Ya me estoy ratoneando con una hoja virtual más. Oh, parece que me queda poca batería. Ay, algo me pasó. Ahí sí. Entonces, f de x, y igual a c será constante. No, entonces lo voy a escribir distinto. Entonces, cuando f de x, y igual a c, entonces cuando f de x, y sea constante, será solución. Es decir,
x cuadrado y cuadrado más x igual a c es la solución. ¿Sí? Esa es la solución de la EDO. Porque es exacta, comprobé que era esta la f, ¿sí? Y ahora que sé que es exacta, cuando la función f sea constante va a ser solución. La función f por sí sola no es solución. Cuando la función sea constante va a ser solución. ¿Ya? Y ahí me apareció la constante de integración y todo eso. ¿Se va? ¿Solo se hace la igualdad entonces? Sí, hice la f que tengo arribita, la puse igual a c. Y le puse igual. Ah, ya, ya entiendo. Constante. ¿Es solución única? No. Tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Porque para cada c voy a tener una solución. Ahora, ¿qué pasa? Profe, pero ¿cómo sigo teniendo el mismo problema? Tengo que encontrar la f, ¿cierto? Ese es el problema entonces ahora, porque si ustedes encuentran la f, la igualan a la constante y es solución, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer en esta parte es ver cómo puedo encontrar la f, ¿ya? Porque cuando la encuentren, la igualan a c. Les voy a dar un minuto para que copien, ¿sí? Y podamos seguir. Benja Retamal, ¿cómo va? Mal. Ale, ¿cómo va? Sí, Kevin, ahí termina el ejercicio, pero ojo que aquí no estamos, yo lo único que les estoy mostrando es, había que comprobar, ¿sí? Porque a mí me dieron la función f, yo no la encontré. Ahora les voy a enseñar cómo encontrar ustedes la función f. Ya, la Ale va bien. Cristian, ¿cómo vas tú? Madariaga. No está. Ya. Susana, hoy día está muy callada. ¿Cómo va? Tampoco está. La Vero me dice, profe, yo soy un poco lenta, pero estoy entendiendo. Ya, no hay problema, yo puedo ser más lenta también, ¿sí? Pero si ustedes me interrumpen, voy más lento. Si no, entiendo que todos saben, o que todos me entendieron a la primera. La Susana, ¿vale? ¿Tú cómo vas hoy día? La Fernanda, lo mismo me pasa, profe, otras veces me pierdo, pero ahora estoy entendiendo todo. Ya, qué bueno, Fer. Ya, continuamos. Ya, bien, bien, perfecto, vale. Ya, continuamos entonces. Entienden que ahora el problema es encontrar la f. Así que en eso me voy a demorar el resto de la clase. Vamos viendo. Hay una forma distinta de saber que la ecuación es exacta sin tener que ver la existencia de la f. No hay problema, Benja, pero mientras vayáis bien, ¿sí? No importa que a veces no me respondan. Aunque yo asumo que los que no me responden no están, pero puede ser Benja. Ya. Entonces, hay otra forma de demostrar que es exacta, que no necesariamente, ¿sí? Es de encontrar la f, ¿ya? Y alguien me la había escrito por aquí en el chat. El Kevin. Kevin, ¿está ahí por ahí? Kevin Parra. Sí, profe, aquí está. Ya. Esto es lo que tú me habías escrito en el chat, porque la definición Sí, inicial de exacta es una función es exacta si existe la f. Ah, pero profe, ¿cómo voy a saber si existe la f si ni siquiera la puedo encontrar? Entonces, esta definición de exacta es más sencilla. ¿Ya? Y una ecuación diferencial se va a decir exacta si cumple con esto. Si esto pasa, la ecuación diferencial es exacta. ¿Ya? Veamos ahora otra ecuación. Tenemos acá esta ecuación diferencial. ¿Cuál es el m en este caso, Axel? ¿Cuál sería el m? En esta EDO. Esta es la EDO. Ahí, si el Axel tiene algún amigo que lo pueda salvar, también puede ser. Sería el 1 más c a Euler elevado a x. Todo O sea, esto es el m, ¿cierto? Muy bien, Nico. Todo con paréntesis.
Todo lo que está dentro del paréntesis, porque el m es el que acompaña la derivada de la variable independiente. ¿Ya? Y acá igual lo escribí. Así que vamos a estar las pistas, las respuestas de lo que estoy preguntando están en la PPT. ¿Sí? Carlos, ¿cuál es el n? Ah, me dice a mí. Sí, Me preguntó por el n. por el N. Sí, Debería ser X Euler elevado a X. exacto, Carlos, ¿cierto? Porque el n es el que acompaña la derivada de la variable dependiente. Veamos si es exacta. Vamos a derivar entonces. Yo sé que aparece ahí, pero prefiero hacerlo yo, ¿sí? Porque a veces voy resolviendo dudas. Veamos entonces, ¿cuál es la derivada del m con respecto al i? ¿Por qué estoy haciendo esta derivada? Porque quiero comprobar esto. La derivada del m con respecto a i, como estoy derivando con respecto a i, tengo que pensar que el x es constante, ¿sí? Entonces, voy a hacer toda esta derivada con respecto a i. 1 más Euler xy más x Euler xy. Vuelvo a separar todas estas derivadas en suma. Y es la derivada con respecto a i del 1 más la derivada con respecto al i del Euler xy más la derivada con respecto al i de x Euler xy. Esta derivada es 0, porque la derivada de una constante es 0. Estoy derivando con respecto a i. Por lo tanto, esto puede salir de la derivada porque cuando derivo con respecto a i, debo pensar que el x es constante. Y lo mismo acá, esto sale de la derivada. ¿Sí? Y me va a quedar Euler x, la derivada con respecto a i de i, más x Euler x, la derivada con respecto a i de i. Y eso es Euler x más x Euler x, porque la derivada de i con respecto a i es 1. ¿Todos entendieron cómo derivé? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Sí, profe. Ya, la Susana está acá. Profe, ¿me repite cuál es la función de la ecuación que tiene destacada en rojo, por favor? Me perdí ahí, Susana. ¿Cuál es Creo la que se refiere a la de la proposición. Creo Es que que la sí, única parece diferencia. que, Sí, eso mismo. pero esta no es una ecuación, sino que esta es una forma sencilla de saber si es exacta, sí o no. Si eso pasa, la ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, Susana, es copiarla y pegarla acá para que quede aquí y puedan copiar. ¿Ya? Ahí sí. Eso me estabais pidiendo, ¿no? O que lo Sí, explicara. profe, es que me paré justo cuando ustedes lo estaban explicando, por eso. Ok. Ahora veamos, ya tengo listo este lado de la igualdad. Veamos el otro lado de la igualdad para saber si son iguales. Entonces voy a hacer la derivada del n con respecto a x. Voy a derivar con respecto al x, al n que tengo aquí arriba, que es x Euler x más 2. Vuelvo a separar en suma. La derivada de una constante es 0. ¿Sí? Y acá tengo regla del producto. Profe, para saber si la ecuación es exacta, ¿puedo usar cualquier fórmula o depende del enunciado? En general vamos a usar esta última, Kevin. ¿Sí? Porque lo que queremos hacer es verificar si eso no es exacta. Una vez que lo verificamos, la vamos a resolver. Lo mismo que con las de variables separables. Verifican, eso no es de variables separables. Si es de variables separables, la resuelven por ese método. Si es de exacta, la resuelven por el método de la exacta. ¿Ya? Así que en general vamos a usar esta definición. Pero, ¿sí? Para comprobar que es exacta.
Ya. Ahora tengo que usar regla del producto. La regla del producto es la derivada del primero, la derivada del x, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la exponencial, que es la misma. Así que esto me va a dar Euler x más x Euler x. Me dieron exactamente lo mismo. Entonces, la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial es exacta. ¿Qué quiere decir que es exacta? Que entonces existe la función f que tenía al principio. Y como ya sé que la función existe, porque es exacta, ¿ya? Entonces quiero encontrar esa función f para igualar la constante y tener la solución de la e. Voy a dar nuevamente aquí un minuto para que puedan copiar, ¿sí? Y aprovechar, como siempre, de quienes van atrasados o que hay algún paso que no entendieron, me avisan. Perdí a otra persona más en la clase. ¿A usted le sale cuando se desconecta, profesor? Sí, me sale cuando se desconectan, cuando se conectan y quiénes fueron, evidentemente. Sí. Y también me aparece, se me rankean quienes tienen mayor actividad en la clase. ¿Sí? Por ejemplo, el Pablo, Pero ¿cómo lo mide? ¿Por comentario? por comentario, por activación de micrófono, activaciones de cámara. Ah, Por eso yo pensé que la Vale, por ejemplo, no estaba pendiente. Pero después le pregunté y estaba ok. Profe, ¿Sí? en la parte donde tiene el diferencial partido en diferencial de x, luego tiene como entre paréntesis x Euler elevado a x, lo tiene destacado en rojo, pero cuando usted estaba destacando en rojo lo hacía referencia a que son constantes. Entonces, ¿está haciendo referencia de nuevo a que esas son constantes o simplemente como que no cambia el color? Acá, ¿esas? Sí. No, acá lo que les estoy diciendo es que esta tengo que aplicar regla del producto. Ahora no son constantes, Fer, porque ahora estoy derivando con Entonces respecto a simplemente no había cambiado el color. Ok. porque ahora estoy derivando con respecto a X, ¿sí? Sí, por eso estaba así como, ¿por qué lo habrá marcado el mismo color? Sí, no, Y ahí está. ahí, sí, se me rankea, es que yo creo que se rankea por el Zoom. Por ejemplo, ¿quiénes no han tenido actividad hoy día? El Seba Morales, el Pablo Pérez, el David Nanculeo, el Miguel Orellana, el Matías Messer, la María Ignacia Olivera, que el Leo partió bien, pero ahora está bajando de nivel. El Jonathan Arriagada, el Javier Acuña, el Ignacio Enrique, el Ignacio Maldonado, la Catherine Gutiérrez, Yo estoy aquí. el Fabián Leal, el Emerson Zapata, el Diego Olavarría, la Denis Torres, el Daniel Fuentes, y esos. ¿Sí? Esos son los que están hoy día inactivos. estaba poniendo en los comentarios yo que hice. Todos tratando de subir en ranking. Por ejemplo, el Leo aparecía más arriba. El Leo siempre le pasa eso sí. Siempre me aparece como de los primeros y después termina la clase ahí, pero al final. Inactivo, Profe, pero estamos atento. atentos ahí, full. Es que pone atención, profe, después se concentra. Sí, Sí, por eso eso, es, por eso eso es. yo trato de preguntarles justo a los que están inactivos, porque no sé si están poniendo atención o no. Ya. Ay, me escribieron todos. Bueno, menos uno. No vamos a decir quiénes son los que siguen ahí inactivos. Hay uno que está siempre inactivo. Siempre. Yo creo, el rato, profe. siempre. Y después y se desconectó, yo creo que ahora. Sí. Ya. Perfecto. Continuamos. Ahora que tengo una manera sencilla de saber si es exacta o no, ¿sí? Entonces, voy a recién ahora enseñarles cómo encontrar la función f. ¿Por qué lo voy a hacer recién ahora? Porque necesitaba que entendieran todo lo anterior. Que existe esta función f, que cuando la derivo con respecto a x es el m, que es la definición original de la exacta. ¿Sí? Y que también cuando la derivo con respecto a y tiene que dar el n, que es la primera definición de exacta. Entonces, esta igualdad que está acá, la voy a usar solo para comprobar si es o no es exacta.
y de ahí que lo comprobé, la resuelvo, pero no la voy a volver a usar esta igualdad. ¿Cómo encuentro el f? Profe, estoy con mala señal y se me desconecta seguido, pero estoy atenta. Ya, qué bueno, Denise. Bueno, no estaba recriminando a nadie, solo que alguien me preguntó si se me aparecía la gente que se conecta y desconecta, y sí, y también los rankea, no lo hago yo. Sí, entonces pero no tiene nada que ver con que yo no paso asistencia, así que tranquilos. ¿Ya? Ok. Si recuerdo la definición original de exacta, que era esta, esa es la definición original de exacta, entonces lo que voy a hacer es pasar este de x multiplicando para el otro lado. ¿Ya? Y cuando paso ese de x multiplicando para el otro lado, me queda esto. Yo quiero encontrar f. ¿Cómo elimino la derivada? Si yo quiero el f, integro. Integro y me va a quedar que f es la integral de la función m. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Sí. Y profe, Ahora todos respondiendo. Voy a prender mi luz, espérenme. Ahí sí, ya. Subiendo en el ranking. Leo, a ver, voy a ver si subiste. No, Leo. No, seguís como nivel 20, si no me equivoco. Ya, listo. Entonces, Seba, tú sí subiste, porque está ahí de los últimos. Ya. Perfecto. Acá, entonces, integré para encontrar el f, integro el m. Pero cuando integro el m, me va a aparecer una constante, pero no es un más c, es una constante que depende de i. ¿Por qué depende de i? Porque no es una integral cualquiera la que estoy resolviendo. Yo estoy integrando con respecto a x, pero la función m puede tener un i entre medio, porque acuérdense que la función m depende de dos variables. ¿Sí? Entonces, como la función m depende de dos variables, me aparece una constante, pero una constante que depende de i. Si yo conozco esa constante, entonces voy a tener totalmente conocida la función f. ¿Y qué tengo que hacer ahora para encontrar esta constante? Utilizar la otra parte de la igualdad. O sea, perdón, utilizar la otra parte de la definición, que era esta, que la derivada de f con respecto a i es igual a n. ¿Ya? Y para encontrar el c, ¿cierto? Cuando use esa parte voy a decir, ok, el n que ya lo conozco, porque yo conozco la ecuación que quiero resolver, va a ser igual a la derivada de f con respecto a i, el f que ya había encontrado antes. Entonces la derivada de f, que está aquí con respecto a i, ¿sí? Entonces voy a igualar y voy a encontrar la derivada de la constante. Cuando encuentre la derivada, voy a encontrar la integro y voy a encontrar la constante. Se ve difícil, pero no lo es. De hecho, este es el método más fácil para resolver. Veamos acá. Vamos a usar esta. ¿Sí? Y vamos a encontrar el f paso a paso. Evidentemente el ejercicio está resuelto, ¿ya? Pero me interesa que ustedes aprendan a resolverlo. Entonces lo voy a hacer yo aquí. Para resolver por este método, primero tengo que comprobar que es exacta. ¿Cuál es la función m? El paréntesis 2x cuadrado. 2x elevado a 2. Ya, ese es el m. Y el n, ¿sí? Es 6x cuadrado más 4y al cubo. Compruebo que es exacta. Profe, ¿puede mostrar cómo encontrar cómo encontrar c, por favor? Sí, vale, mira. Esta es la forma de encontrar c. Acá se ve complicada porque aparece la derivada de una integral, pero cuando les muestre este ejemplo van a ver que es muy sencillo. ¿Ya? Así que si quieres, sácale un pantallazo a eso, pero no se ve tan natural en de este formato. ¿Ya? Por eso prefiero ahondar acá con el ejemplo.
¿Ya? Lo que sí me interesa es que entiendan que utilicé la definición de exacta, la primera definición que di, ¿sí? Y por eso yo les quería dar esa definición, para que entendieran qué es lo que tienen que hacer ahora. Alguien podría decir, profe, ¿y si parto al revés? ¿Y si integro el n? Sí, se puede integrar el n también, y va a llegar al mismo resultado. Sí, de hecho la María Ignacia me lo está preguntando. Profe, entonces se integra m, e integrando n se encuentra el c de la m. Sí, algo así, María Ignacia, no totalmente, pero lo voy a pasar acá. Ya, compruebo que es exacta, lo primero, porque si usted se pone a resolver por este método y la ecuación no es exacta, no va a llegar a ningún lado. Lo mismo que con las ecuaciones de variables separables. Si usted la intenta resolver por variables separables y la ecuación no lo era, no va a llegar a ningún lado. Entonces, Profe, verifico. le faltó un i en la segunda, creo. Me asustaste. Sí. Acá. Verifico si es exacta. ¿Ya? Ya. Entonces, derivo m con respecto a i. Vuelvo a repetir, cuando derivo con respecto a i, tengo que pensar que el x es constante. Y acá voy a avanzar más rápido que delante, pero esto es la suma, ¿sí? Evidentemente esta derivada es 0, porque estoy derivando, aquí me equivoqué en escribir, estoy derivando con respecto a y, no a x, ¿cierto? Evidentemente eso es 0, porque estoy derivando con respecto a y, y esa función tiene puras x. Cuando derivo con respecto a y, el x es constante. El Francisco, profe, la integral, ¿por qué la constante dependía de y? Lo voy a explicar aquí de nuevo, Francisco, ¿ya? Pero antes de explicar eso, estoy comprobando que es exacto. Y acá, estoy derivando con respecto a y. Entonces el x es constante, así que esto es 6x porque sale por la derivada de y cuadrado, que es 2y. Así que esto es 12xy. ¿Claro cómo derivé ahí? Sí, profe. Ya, veamos entonces ahora el segundo. La derivada de n con respecto a x. ¿Ya? Entonces, voy a derivar con respecto a x el n. Entonces esto, bueno, iba a hacerlo más rápido, así que acá lo separo en suma. Y ahora este es constante. O sea, este es 0, porque estoy derivando con respecto a x, así que el y es constante. ¿Sí? Y acá la derivada con respecto a x es, saco el 6y de la derivada y me queda 12xy de nuevo. ¿Ya? Porque me va a quedar 6, lo voy a hacer paso a paso. Esto es 6 por 2x por y. O sea, 12xy. Por lo tanto, la EDO es exacta. ¿Profe? ¿Sí? ¿El m siempre va a ser respecto a y el n a respecto a x? Sí. Esa es la proposición para comprobar que es exacta. Sé que es exacta, ahora me voy a poner a encontrar el f. ¿Ya? ¿El f es la solución de la exacta, sí o no? No. ¿Cómo, profe? ¿El f es la solución de la exacta, sí o no? Yo creo que sí. Ya alguien dice que sí, alguien dijo que no. Yo, profe, dije que no. ¿Ya? ¿Por qué no, Nico? Porque tiene que ser. No. Porque es la comprobación de que es exacta, no es la solución. ¿O no? No, 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 no. El f, aparte de ser exacta, también tiene que ser una constante, ¿no? Para Exacto, que sea la solución. ¿cierto? Entonces, la f por sí sola no es la solución. F igualado a c es la solución, ¿cierto? Entonces voy a encontrar la f. Eso voy a hacer ahora. Encontrar f. Y para encontrar f, como dice arriba, el f de x, y va a ser la integral del m
Con ¿Eso de la respecto, integral, profe, es una función que puso arriba? sí, es que es el paso que estoy haciendo. ¿Sí? Este es el paso 2, encontrar f. Y este es el paso 1, verificar que es exacto. ¿Ya? Sí, se supone que eso ahora estamos buscando la solución. Y Ahora eso estamos que buscando el f. eso se supone que el integral es como una fórmula que se reemplaza. Ah, sí, porque voy a volver arriba, Sí, pero eso, que no por vi definición de exacta, no por la proposición, sino que por la definición, la derivada de f con respecto a x es m y la derivada de f con respecto a y es n. ¿Ya? Entonces voy a partir de acá, voy a tomar esta. ¿Sí? La derivada de f con respecto a x es m. Entonces, la derivada de f es igual a m por x. Esa de media cursiva. Para anular la derivada, voy a integrar en ambos lados. ¿Sí? Me va a quedar la integral de la derivada de f igual a la integral de mx, y por dx. ¿Sí? Más una constante que depende de y. ¿Por qué va a aparecer una constante de y? Porque si hubiera un y, cuando yo lo derivé, lo hice, como estoy derivando, como derivé con respecto a x, ese y desapareció. ¿Sí? Por eso la constante va a depender de y, Francisco. ¿Sí? Porque si no la considero, cuando yo derivé, hice desaparecer, como estoy derivando con respecto a x, hice desaparecer todo lo que dependía de y. porque ahí el i se consideraría constante, ¿o no? Porque el i lo consideré constante cuando derivé con respecto a x. Ah, ya. Entonces lo hice desaparecer. Y no puede ser así. Entonces, por eso la constante tiene que depender de y. ¿Sí, Fran? Ya. Acá, la integral se anula con la derivada. Entonces me queda que esto es f de x, y igual a la integral de m. Y m, lo tengo aquí escrito, es 2x cuadrado más 6xy cuadrado. De x más la constante que depende de y. Y ahora tengo que integrar. Y tengo nuevamente un problema porque quiero integrar con respecto a x. Y tengo un y acá. Y voy a usar lo mismo que para las derivadas. Si estoy integrando con respecto a x, el y lo voy a considerar constante. Así que esto es la integral de 2x cuadrado por dx más 6y cuadrado, la integral de x, porque como era constante puede salir de la integral. Y esto queda 2x al cubo dividido en 3, más 6y cuadrado, x cuadrado dividido en 2, más una constante que depende de y. Esto es 2x al cubo dividido en 3, más 3x cuadrado y cuadrado, más la constante que depende de y. Eso es el f que tengo hasta ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que todavía no conozco f, porque esta constante que depende de y no la conozco y la tengo que encontrar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ya, gracias, profe. Carlos. Ya, gracias a todos y todas. Ok. ¿Cómo encuentro esa constante? Vuelvo a usar la definición, pero uso la parte que no usa el principio. Al principio usé esto, entonces ahora voy a utilizar que la derivada de f con respecto a y es n. Y voy a derivar el f que acabo de encontrar, pero lo voy a derivar con respecto a y. El f que acabo de encontrar lo voy a derivar con respecto a y. ¿Sí? Cuando derivo con respecto a y, el x es constante, así que la primer término desaparece, después me queda 3x cuadrado por 2y,
más la derivada de la constante con respecto a i, ¿sí? La derivada de la constante con respecto a i. La derivada de la constante con respecto a i es c', porque la constante solo depende de i, ¿sí? Uno utiliza el prima cuando no hay confusión. Yo no puedo escribir f', porque f tiene dos variables, entonces no sé si está derivando con x o con y. Pero como c solo depende de y, puedo poner c' porque solo la puedo derivar con respecto a y, porque no tiene x. Y esto es igual a 6x cuadrado y más la derivada de la constante. Ok, hasta ahora utilicé solo esta parte. Esta parte es la que tengo aquí en verde. ¿Sí? En todas partes. Solo calculé la derivada de la función que acababa de encontrar. Y ahora la comparo con el n. 6x cuadrado y más la derivada de la constante tiene que ser sí o sí igual al n. Y el n era este que tengo acá. Ese era el n. ¿Qué debiera pasarle siempre? Se va a anular s con s, y entonces la derivada de la constante era 4i al cubo. Por lo tanto, la constante es la integral de eso, que sería i a la cuarta. ¿Sí? Entonces la constante, lo voy a escribir, de flojera no lo escribí, es la integral de 4i al cubo de i. Y eso es 4 por i a la cuarta dividido en 4 más c. ¿Sí? Ahora se va ese 4 con ese 4. Y entonces, acabo de encontrar la función ya definitivamente. La función es lo que ya sabía, 2x al cubo dividido en 3, más 3x cuadrado, y cuadrado, más la constante que depende de i, y sé que la constante que depende de i es i a la cuarta, y ese c que aparece de todas las integrales indefinidas. Y ahora sí, definitivamente, encontré la f. ¿Sí? Entonces, esa es la f. Voy a achicar para que puedan ahí copiar. Queda más, se dan cuenta que ahora cuando aparece escrito se ve más difícil porque como queda la derivada de la integral es como raro. Pero en verdad como yo resolví la integral, no es tan terrible. ¿Sí? No son tan largos estos ejercicios. Queda largo porque yo en esta clase estoy haciendo paso por paso, no me he saltado ninguno. ¿Sí? Evidentemente usted de repente no tiene que escribir que la derivada se separa en sumas, eso ya todos lo deberían saber. Profe, me dice la María Ignacia, ¿podría explicar de nuevo la parte de n? Sí, lo explico al tiro y voy a aprovechar de leer lo que dice el SEA real, nos demoramos todo este rato para encontrar f. Sí se va, pero porque yo voy paso por paso y me voy devolviendo cada vez que alguien me pregunta. ¿Sí? Así que no crean que son tan largos. Entonces, María Ignacia, acá para encontrar el f usé la primera parte de la definición, que es esta. ¿Sí? Y encontré este f, pero no está totalmente completo, porque la constante que depende de i no la conozco. Y ahora, para encontrar esa constante, voy a usar la segunda parte de la definición, que es la de acá. Y esa parte dice que tengo que derivar el f con respecto a i, y voy a derivar el f que acabo de encontrar. Ese f lo derivo con respecto a i. Hago todo y llegué, después de derivar, llegué a esta parte. ¿Me vais siguiendo hasta ahí, María Ignacia? Ya. Llegué a eso y ahora, entonces, tengo que encontrar la derivada del c. Pero yo sé que esto tiene que ser igual al n. Entonces subí, miré cuánto valía el n, ¿sí? Y los comparé.
comparé la derivada del f que acabo de encontrar con el n. Los comparo, hay términos que se anulan, ¿sí? Como son los que yo taché en rojo, esos términos se anulan, y entonces me queda que la derivada de la constante es 4i al cubo. ¿Qué es lo que tengo acá? La derivada de la constante es 4i al cubo. Para encontrar la constante, si tengo la derivada, tengo que integrar. Integro, ¿sí? Y me da que la constante es i a la cuarta más c. Y ahora sí, tengo completamente definido el f. ¿Quedó más claro ahí, María Ignacia? Profe, Dime. siempre o sea, se iguala la derivada del n con el n que nos dan al principio, ¿no? No, no estoy derivando la derivada de ningún n. Estoy igualando la derivada del f con respecto a i con el n que me dieron al principio. O sea, sí, es que ahí en donde deriva con respecto a i, en la parte del n, la que está arribita, esa, claro, derivó el 6x cuadrado i, o sea, el 3x cuadrado por 2i se derivó, ¿cierto? Derivé esto, que está aquí adentro. Ah, no, ya, Y lo que está entendí. afuera es el resultado. Ya, no, ya comprendí. Ya. Ya, Gracias, profe. de nada. Ok. Y ahora que tengo el f, la solución, tercer paso, la solución es igualar ese f a una constante. Eso es. Como hay constante, hay dos constantes, puedo eliminar una porque la paso restando para el otro lado y listo. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. ¿Claro hasta aquí? Ya. Sí. No revisé la actividad de la semana, pero lo voy a hacer al tiro, mientras les doy tiempo para copiar. ¿Sí? Y les voy a dejar al tiro la actividad de esta semana. Ya, denme un par de minutos. Eso termina ahora. Y se me acabó el agua. Ya, quiero decir que tal cual lo había pensado, ¿sí? Efectivamente, la gente que menos interactúa acá, los dos que tengo que menos interactúan, ¿sí? No entregaron la actividad de la semana, ¿sí? La idea de la actividad de la semana solo la entregaron, tengo 26 entregas, pero hay varias gente que la entregó doble, como el Nico Gómez la entregó 2 veces, ¿sí? Porque lo subiste a archivos distintos. El Carlos también le entregó 2 veces, así que yo creo que hay 20 tareas, ¿ya? 20 de 46. Tienen que estudiar semana a semana, chicos, no dejen todo para el final. ¿Sí? Entonces, la actividad de esta semana es esta que está acá. ¿Sí? Primero, reconocer elementos de una... El objetivo es reconocer elementos de una ecuación diferencial exacta, resolver ecuación diferencial exacta y graficar la solución. Entonces, considere, ahí hay un error de tipeo, debiera decir considere, ¿sí? Considere la ecuación diferencial exacta, o sea, considere la ecuación diferencial de primer orden. La escribí fea, no quiere decir que no sea exacta. A propósito la escribí así.
Identifique el M y el N. No son tan fáciles como los que hemos visto. ¿Qué tiene que hacer primero? Recordar que el I' es de I a de X. ¿Sí? Y entonces pasar para un lado, pasar restando y así sucesivamente. ¿Sí? Observación. El M, acá tiene que haber una suma para que el M sea lo que acompañe. ¿Sí? Tiene que haber una suma, si no, no le va a dar. Identificar el M y el N. Encontrar el F. ¿Sí? Voy a agregar aquí, en vez de encontrar el F, vamos a poner encontrar la solución. ¿Ya? Graficar 3 soluciones utilizando cualquier software, Wolfram, Symbolab o el que usted quiera. Como siempre, la actividad de la semana va a ser para el miércoles. Y hoy día, o mañana, estoy un poco atrasada esta semana, voy a mandarles el feedback al azar a 4 personas de la actividad de la semana. Y Ale, no te preocupes, sé que te incluiste en esta semana, así que no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, chicos y chicas, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos el martes en el laboratorio. ¿Sí? Ahora ¿Se la da? siguiente hora nos vemos. Ah, bueno, Ahora nos vemos la siguiente muchos hora. nos vemos al tiro, sí, el resto nos vemos el martes en laboratorio. ¿Ya? Ya. Que estén súper. Chao, chao, que tengan buen profe. fin de semana. Ya, profe. Chao, chao. Chao, profe.